No hay problema. Buenas tardes a todos. Esperemos que le puedan sacar mucho provecho a esta visita. A continuación tendremos unos exponentes que van a hablar. Primero los muchachos van a introducirles lo que es el ERI y en qué consiste el programa, y procederemos con el ingeniero Jorge Meneses, que va a dar su charla del día de hoy. La temática de la charla será la siguiente: cualquier pregunta que tengan la pueden mandar por el chat y al final de la sesión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y ya cualquier cosa, no duden en escribirlo por el chat. Sí, bueno, una vez más, ahora sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Agradecerle también al ingeniero Meneses, quien es la persona que nos va a acompañar como conferencista en este espacio. Y bueno, para no alargarnos más, le doy paso a la ingeniera Gabriela Soria, quien es directora de carrera de Ingeniería Civil de la Politécnica Salesiana, y bueno, también quien es miembro importante del capítulo ERI de la universidad, de nuestra universidad, y bueno, quien siempre está apoyando estos eventos. Entonces, le doy paso, ingeniera. Gracias. Muchas gracias, Brittany. Buenas tardes con todos los presentes. Esta tarde nada más les quiero dar la bienvenida a este conversatorio. Como ustedes saben, por el propio objetivo del ERI, el conversatorio será relacionado con sismología. Bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias por su asistencia, que para nosotros enriquece todas las actividades académicas y también las actividades de investigación que realiza el capítulo estudiantil ERI de la Universidad Politécnica Salesiana. Quiero también agradecer especialmente a todos los integrantes, a los estudiantes y docentes del capítulo estudiantil y a los conferencistas, sobre todo al doctor Jorge Meneses, al ingeniero Freddy Rodríguez y también a las futuras ingenieras que expondrán esta tarde, Brittany Mendoza y Karen Jiménez. De verdad, para nosotros es un privilegio acompañar esta tarde este conversatorio donde vamos a escuchar a tan distinguidos ponentes que nos compartirán sus experiencias y que para nosotros va a ser muy importante poder aprovechar al máximo de sus conocimientos. Se han considerado, como ustedes verán, temáticas enfocadas en un caso de estudio desde las edificaciones del Campus Sur, donde funciona la carrera de Ingeniería Civil de la universidad, también del sector donde ésta se encuentra, y así como de países en desarrollo y la reducción de los riesgos sísmicos en estos países. Los invitamos esta tarde a acompañarnos hasta el final. Estamos seguros de que van a disfrutar de cada una de las conferencias. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Entonces, bueno, antes de darle paso al ingeniero Meneses, me gustaría compartir un poco con ustedes la biografía de él. Bueno, es ingeniero geotécnico, principal en ERMA Group, miembro de la Comisión de Seguridad Sísmica de California, nombrada por el gobernador y confirmada por el Senado Estatal, revisor de movimientos sísmicos de suelo para el diseño sísmico de edificios de gran altura para la ciudad de San Diego, profesor a tiempo parcial en la Universidad Estatal de San Diego, miembro de la Sociedad Estadounidense de Ingeniero Civil, ACE, experiencia profesional en Estados Unidos, en Japón, en Perú, India, México. Ha estado involucrado en numerosos proyectos, sirviendo como líder técnico en ingeniería geotécnica de terremotos e ingeniería de cimientos en todo el país. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Meneses, y en este momento usted ya puede iniciar. Muchas gracias. Okay, so let me share. Can you see my screen? Sí, sí se puede visualizar. Okay. Brittany, creo que tienes que mutearte para que se esté escuchando un eco. Listo. Se escucha raro, ¿eh? Oh, ahora está mejor. Sí, ya. Ahora está mejor, ya, bestial. Distinguidos profesores y colegas y muy queridos estudiantes, muchas gracias por esta invitación. Realmente me siento muy honrado porque cada vez que hago estas presentaciones es una experiencia muy buena y muy positiva para mí. Les agradezco mucho por esta invitación y por haber hecho todos los arreglos correspondientes para esto. Voy a hacer realmente
el título era muy ambicioso, ¿no? O es muy ambicioso. Entonces he tratado de más o menos 500 slides que tenía, lo he tratado de poner más o menos en 100, después me di cuenta que todavía era muy grande, entonces lo he tratado de reducir lo más que pueda, creo que tengo 40 minutos o algo así, ¿verdad? Entonces voy a tratar de ser conciso y de repente algunos diapositivas las voy a pasar rápidamente. De todas maneras, al final, creo que lo más interesante va a ser tener una discusión, si hay preguntas, comentarios, etc. Rápidamente, primero voy a comentarles sobre lo que es el ERI. Luego vamos a hacer una introducción al tópico de esta presentación. Después vamos a hablar sobre el nuevo concepto de resiliencia comunal y diseño sísmico que sea resiliente y sustentable. Luego vamos a hablar un poco sobre escenarios sísmicos que sirven como para poder promover la resiliencia a nivel de una comunidad, de una localidad en particular, y las experiencias que se han tenido al respecto de cómo promover desarrollar conciencia sobre la amenaza sísmica y lo que se debe hacer al respecto. Luego luego algunas consideraciones sobre la vulnerabilidad social y justicia social relacionada con la resiliencia. Ha habido muchos aspectos que esto ha sido ahora, han tomado mayor preponderancia debido a la actual pandemia y lo que se vive a nivel mundial y cómo es que algo que afecta a todos necesita una solución también para todos, no solamente para algunos, porque si no, no va a ser solución, en realidad, ni siquiera para esos pocos. Y finalmente, algunas conclusiones. El Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica fue formado el año 1948 y es una organización sin fines de lucro que agrupa a ingenieros, geocientíficos, científicos sociales, sociólogos, arquitectos, planeadores, planificadores, encargados del manejo de emergencia, de respuesta, académicos, estudiantes, etcétera. Cualquier profesional que esté relacionado con sismos debería de ser o es un miembro del ERI. Quisiera llamar la atención un poquito sobre el nombre, ¿no? Porque en realidad se llama Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica, pero en realidad no es un instituto de investigación porque lo que nosotros hacemos como organización no es investigación, promovemos por supuesto, la investigación, pero como organización no hacemos investigación. Y número 2, ingeniería sísmica. Inicialmente fue desarrollado así, pero como les decía, los miembros son no solamente ingenieros. Ustedes ven aquí la lista que involucra también otros profesionales, además de ingenieros. Pero bueno, en estos momentos ya a nivel mundial se le conoce como ERI y seguimos con esas iniciales y con ese nombre. ¿Cuál es la misión del ERI? La misión del ERI es reducir el riesgo sísmico a nivel mundial, a nivel global. No solamente en un país, sino es una tarea que nos hemos propuesto hacerlo a nivel mundial, a nivel internacional. Es avanzar la ciencia y la práctica de la ingeniería sísmica, mejorar la comprensión del impacto de los sismos en el ambiente físico, social, económico, político y cultural. Y finalmente, lo que hacemos es tratar de promover diferentes medidas que sean realísticas, que sean económicas y que realmente tengan como objetivo reducir el efecto dañino de los terremotos a la gente. Digamos, primeramente, salvar las vidas, proteger las vidas y segundo, proteger también la economía. ¿Por qué ser miembro del ERI? Porque nos permite conectar con otras personas que están trabajando, que tienen nuestros mismos motivaciones, aprender las últimas técnicas, los últimos conocimientos, etcétera, relacionados con sismos
y tratar de liderar a nivel local como profesionales, como miembros de una comunidad, tratar de liderar de levantar conciencia en la población, a hacerlos conscientes de la amenaza sísmica que pueda existir en el lugar en particular. Me pide que describa por qué o cómo así me convertí en miembro del ERI. Se van a dar cuenta un poco de mi edad, pero bueno, no me importa, ya tengo varios años, ¿no? Pero mi primera experiencia con sismo fue el año 66, en mi ciudad natal, que es Lima, la ciudad de Lima en Perú. Mi papá siempre me hablaba de los sismos, y me hablaba mucho de su experiencia personal del sismo de 1940 en Lima. Para mí eso sonaba algo muy lejos, remoto, que pasó en el pasado y que nunca más va a volver a pasar. Ese tipo de impresiones que tiene la gente, ¿verdad? Sobre ese tipo de eventos. Pero en el año 66 sucedió de que en la ciudad, en el centro de Lima, se inauguró un nuevo centro comercial. Y mi mamá, como muchas mamás, le gustan ir de compras, ¿no? Y sobre todo cuando hay centros comerciales nuevos, novedades, etcétera. Entonces me agarró a mí y a mis dos hermanos a ir a conocer este nuevo centro comercial. Era una tarde, más o menos alrededor de las 3 de la tarde, me parece, y cuando estábamos aproximándonos al nuevo centro comercial, comenzó a empezar el sismo. Era un sismo de magnitud 8.1. Hasta ahora, después de todos estos años, hasta ahora puedo escuchar el ruido que escuché durante ese sismo. La ciudad de Lima es una ciudad que tiene un suelo más o menos rígido, y debido a la rigidez del suelo, cuando las ondas sísmicas se propagan con un contenido muy fuerte en altas frecuencias. Entonces ese contenido fuerte de altas frecuencias hacía que contribuyó más al ruido que sentí, y no solamente del ruido del suelo, sino también del ruido de los edificios alrededor que había, los vidrios, etc. Es una impresión que tuve y que se me quedó grabado. Hasta ahora yo lo recuerdo como que si estuviera ahí en ese momento. Mi mamá lo único que hizo fue agarrarnos a los tres y abrazarnos y cubrirnos a nosotros, ¿no? Estábamos afortunadamente en medio de la calle, entonces no tuvimos mayores efectos, digamos, más que el susto. Eso fue el año 66. 4 años después hubo otro sismo muy severo en la ciudad de Lima, con una magnitud 7.9, y 4 años después hubo otro sismo de magnitud 8.1. El año 74 ya estaba en la universidad. Fue mi primer año en la universidad, y fue cuando me di cuenta cómo es que la gente reaccionaba cuando estábamos en público, digamos. Porque yo estaba tomando una clase y durante la clase se dio el sismo y los estudiantes comenzaron a correr sobre las carpetas, sobre las mesas, que estábamos ahí tomando notas, qué sé yo, ¿no? Entonces eso también me quedó grabado en el sentido de que es importante estar preparado y saber cómo reaccionar, cómo comportarnos durante, antes y después de un sismo. Tener estas experiencias a tan temprana edad, lo único que me hizo a mí pensar es por qué se producen esos sismos, por qué ocurren, qué es lo que se tiene que hacer. Yo lo viví, yo lo sentí el miedo, el temor. Y después lo único que se me ocurrió cuando estuve ya en la universidad era estudiar ingeniería civil, y tomé todos los cursos que había sobre sismos, sobre diseño sísmico de edificaciones, diseño sísmico de puentes, diseño sísmico de obras de tierra, diseño sísmico de obras geotécnicas, etcétera, etcétera. Fue lo único, con esa motivación que tuve de seguir la carrera en ingeniería sísmica, y dentro de eso es que me interesó en particular la parte geotécnica. Siempre me pregunto y me digo, ¿qué hubiera pasado de mí? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿O qué hubiera estudiado? ¿Qué hubiera sido ahora? Si es que no hubiera tenido esas experiencias de sismos. Esas experiencias de sismo que tuve a temprana edad, esas 3 fuertes experiencias de sismo que tuve a temprana edad,
influyeron en mí por el resto de mi vida. Lo único que hago ahora es siempre pensar en sismos. Voy a un lugar, entro al lugar, veo alrededor y veo cuál es el lugar más seguro para poder sentarme, para poder parar en caso de haya un sismo. So, mi mente simplemente siempre está pensando en términos de sismos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido esa experiencia? No sé. De repente ahora hubiera sido pintor, escultor, bailarín o médico, no sé. Pero por seguro, esas experiencias, esos 3 sismos, fue de que impactaron el resto de mi vida. ¿Cómo me convertí en miembro? Con esa motivación que ya tenía de ser ingeniero sísmico. Me acuerdo que hace muchos años, hace 20 años en realidad ya, estaba participando en un proyecto con un profesor muy conocido aquí, el profesor Idris, y en un momento dado, él me comentó después de que quería comunicarse conmigo y no encontraba mi tarjeta personal, ¿no? Con mi información de contacto, mi teléfono, etc. Entonces él se fue al libro, de directorio del ERI y no encontró mi nombre. Entonces después encontró mi número, mi tarjeta y me llamó. Y lo primero que me dijo el profesor Idris fue que por qué no era miembro del ERI. Y me dijo si yo quería ser considerado por el resto como ingeniero sísmico, tendría que ser miembro del ERI. De otra manera, no voy a tener un reconocimiento a nivel internacional, a nivel nacional. Inmediatamente, al día siguiente, me convertí en miembro del ERI. Y eso ya fue el año 2001. ¿Ok? Del año 2001 es que estoy miembro del ERI y soy un ferviente miembro participante del ERI y siempre estoy involucrado de una u otra manera con sus actividades. Y espero que también sea el caso de todos ustedes contribuir a esto. Bueno, los miembros, quienes son miembros, ya hemos dicho, hay varios proyectos que se tienen, por ejemplo, promover la seguridad sísmica de escuelas. Después de sismos se organizan misiones para ir a reconocer y estudiar los efectos de sismos y qué se puede hacer para poder reducir los efectos identificados en sismos en particular. Hay también este programa de viaje que se promueve a estudiantes, investigadores, sobre todo los jóvenes que estamos promoviendo, que queremos promover para que participen en estos programas. Hay varios beneficios para cuando son miembros, cuando son estudiantes. Y luego también hay oportunidades que después que ya no son estudiantes, se convierten en profesionales, en jóvenes profesionales, poder seguir involucrado con LERI. Hay todas estas información que le pueden encontrar en mayor detalle en nuestro website. Hay diferentes capítulos regionales también para poder tener más contacto a nivel local y también tenemos algunos capítulos a nivel internacional, en British Columbia, en Canadá. También tenemos capítulos en México y en otros países, en Rumanía, etc. Aquí esto no está muy actualizado. Entonces, es importante continuar como miembros después de ser estudiantes. Recuerden de que si son estudiantes después en el primer año como profesionales jóvenes, el registro es gratis y después hay una reducción en los pagos de la membresía en los primeros 4 años. Y aquí tienen el website donde pueden tener más información sobre la organización. Ok, cuando hablamos de sismos, tradicionalmente lo que se ha hecho es observar, ¿no? Por supuesto, observar los efectos del sismo. Y lo principal que se ha visto y se ha experimentado es que ha habido muertes, ¿verdad? Ha habido muertes como consecuencia de los sismos. Y no es que el sismo en sí haya matado gente, es que ha habido edificaciones que han colapsado y que han matado gente, que han matado a las personas. Entonces, lo que se estableció cuando se comenzaron a proponer desarrollar códigos de diseño sismo resistente de edificaciones era, número 1, evitar el colapso. Tratar de evitar el colapso de estructuras. De esa manera se salva vidas, ¿verdad? Porque los edificios colapsan y mata a la gente. No queremos que suceda esto. Queremos, entonces, el objetivo que se dijo es salvar vidas
evitar el colapso. Entonces el objetivo era básicamente eso. Y en base a eso es que se desarrollaron todos los códigos de diseño, etcétera. Se desarrollaron diversos tipos de edificaciones, por ejemplo, cómo vamos a diseñar una casita versus cómo vamos a diseñar un restaurante, versus cómo se va a diseñar una escuela o un hospital o una estación de bomberos de fuego. Por supuesto que los criterios van a ser diferentes, ¿no? Los criterios de seguridad van a ser diferentes. Los criterios más estrictos va a ser, por ejemplo, un hospital, porque vamos a querer que después del sismo el hospital siga operativo, no tenga daño, porque el hospital tiene que seguir operativo, porque sabemos que van a haber gente que va a estar herida, va a necesitar atención médica de emergencia para salvar la vida, entonces el hospital tiene que estar operativo. Un restaurante no necesariamente, ¿verdad? Puede esperar un tiempo para poder hacer reparaciones, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos diferentes criterios, pero el principal objetivo era salvar vida. Y otra cosa que se ha visto hasta ahora en los códigos es de que diseñar edificios en particular, ¿no? Uno por uno. Pensar, oh, mi edificio, aquí tengo esto, lo diseñamos como algo completamente aislado, no como parte de toda una comunidad, no como parte de toda una ciudad o una unidad comunal que exista alrededor. Entonces, esas son dos cosas que queremos cambiar ahora. Número uno, no solamente diseñar para prevenir colapso, eso ya nos ha dado malos ejemplos, como por ejemplo, después de un sismo, el edificio no colapsó, pero hay que destruirlo de todas maneras porque ya se ha dañado tanto que la reparación va a costar tanto como reemplazar la estructura. Número uno. Número dos, si diseñamos los edificios considerados aisladamente como que, oh, aquí tengo mi casita o aquí tengo mi edificación, etcétera, ¿qué pasa si otros no tienen el mismo nivel de diseño? La comunidad se va a afectar. Si tenemos un hospital, por ejemplo, que ha sido propiamente diseñado para que sea operativo después del sismo, pero el puente que sirve de acceder al hospital ha colapsado o está seriamente dañado, ¿cómo voy a poder usar el hospital? ¿Verdad? Entonces hay que pensar también ahora en términos de comunidad, en términos comunitarios, no solamente de una edificación en particular. Tenemos que movernos de lo que es ahorita el criterio de diseño convencional, de lo que les decía, solamente diseñar pensando en salvar vidas y evitar colapso. Tenemos que pensar ahora en términos de resiliencia. O sea, no solamente me interesa de que no colapse, sino me interesa ahora definir de que después del sismo, yo sé que no va a colapsar. Ahora el problema sé que va a tener daño, porque le voy a dar una margen de daño. Pero la resiliencia significa que hay que recuperarse pronto, ¿verdad? Que no, la recuperación después de la amenaza, después del sismo, no tome mucho tiempo para poder recuperarse. Entonces, lo que se está haciendo últimamente es lo que se llama el tiempo de recuperación funcional de una edificación. Y dependiendo del tipo de edificación, es que el tiempo de reparación y el tiempo de que la edificación recobre su funcionalidad es que va a poder variar. Por ejemplo, en el caso de un hospital, se va a requerir que el tiempo sea prácticamente inmediatamente, ¿verdad? Para poder reparar de repente una escuela, se pueda poder tener daños, digamos, que permita que sean reparados, digamos, dentro de una semana o en 2 semanas, ¿verdad? Y que la escuela esté funcionable en unas 2 semanas. En el caso de un centro comercial, también lo mismo, ¿verdad? Entonces, si se diseña con esos criterios, vamos a ir más allá y vamos a tener que después de un sismo, no es que solamente vamos a tener una situación en la cual tenemos que destruir, como sucedió en el año 2017 en México, en que visitamos una zona muy cerca del epicentro, donde habían manzanas enteras de una comunidad, donde las viviendas, las edificaciones habían sido seriamente dañadas, habían cumplido con el criterio del código, pero
no había otra cosa más que demolerlas. Entonces nos damos cuenta que iban a haber manzanas enteras que iban a tener las edificaciones demolidas. ¿Eso es lo que queremos después de un sismo? No. Por eso es que ahora se debe cambiar los criterios de sismo. Por otra parte, tenemos que hacer un diseño sustentable, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos que pensar en que los recursos, los materiales que estamos usando puedan ser reusados, puedan ser reciclados tenemos que contribuir a reducir la cantidad de material. Que ese material no esté sustentado que ha sido basado, fabricado, construido en base al uso de energía basados en carbón, sino en otras técnicas, en otros procedimientos de uso de energía renovable, de uso de energía que reduzca las emisiones y que no afecte más el calentamiento global y el cambio climático que está ocurriendo. Entonces, tenemos que pensar en el campo de la ingeniería y la construcción que la resiliencia es la habilidad de absorber o evitar daño sin sufrir una falla, colapso completo, y es un objetivo del diseño, el mantenimiento y la restauración de las edificaciones de la infraestructura, así como las comunidades. Cuando hablamos de edificación también debemos tener en cuenta lo siguiente. Observamos esto en Japón, después del gran terremoto y tsunami. Visitamos un área cerca a la bahía de Tokio, donde habían varias edificaciones de 15, 20 pisos de apartamentos. No tenían ninguna fisura, ninguna rajadura, nada, ningún daño estructural. El building estaba intacto, pero notamos que estaban todas esas edificaciones desocupadas, no había gente. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado es que todo ese sitio donde estaban construidas esas edificaciones con muy buenas cimentaciones en pilotes, etc., estaba rodeado de suelo que era licuable. Y la licuación había causado el daño de las tuberías de agua, desagüe, electricidad, comunicación, etc. ¿Qué hacen si tienen un edificio que ha resistido muy bien el sismo, pero que no es funcionable, que no tiene agua, que no tiene desagüe? ¿Qué hago en mi departamento así? Tengo que dejarlo hasta que se recupere, hasta que reparen las redes, etc. Entonces, esa parte también de ver en forma integral a edificaciones con infraestructura y ver este concepto de comunidad, de diseño sísmico resiliente comunal. Hay varias discusiones que se han dado en los últimos 10 años, en realidad acá en Estados Unidos. Hay varias publicaciones, las que estoy mencionando acá, en la cual ya se han estado viendo esta necesidad, pero es ahora, en estos últimos años, y básicamente el año pasado y este año, en que se está haciendo más énfasis de querer llevar esto ya a nivel de código, a nivel de regulaciones, etcétera, para poder cambiar la forma de encarar el diseño sísmico, sismo resistente. Algo que ya sabíamos. No solamente algo que ya sabíamos, de que, por ejemplo, no usar sustancias tóxicas, pegamentos, pinturas, asbestos, etcétera, que puedan causar daño a la salud de los ocupantes, sino que también ahora se está haciendo mucho énfasis y se está proponiendo hacer una completa renovación de los sistemas de ventilación, de aire acondicionado, etcétera,
porque los sistemas actuales simplemente lo que hacen es recircular el aire. Si está el virus dentro, lo único que se hace es hacer recircular que el virus sea constantemente dentro de la edificación, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Resiliencia y sostenibilidad van de la mano, es lo que nosotros vemos, ¿ok? Y es lo que estamos desarrollando también un marco de referencia teórico para un nuevo enfoque de diseño sismo resistente, que sea resiliente y que sea sustentable. Y hay varios ejemplos que podemos mencionar al respecto. Una herramienta importante para poder hacer esto es lo que se llama escenario. Nosotros los ingenieros sabemos muy bien estos temas de las fuerzas de inercia, que la amenaza sísmica, que los sismos, que las aceleraciones, velocidades, desplazamiento, que las probabilidades de excedencias, etc. Pero la gente, los políticos, que son los que van a decidir, aquellos congresistas, aquellos parlamentarios, que es lo que van a escribir las leyes y que van a hacer la normativa, van a dar la base para que después se puedan implementar los códigos, no son técnicos, no son ingenieros. Tenemos que saber cómo comunicarnos con ellos. Entonces, ahí hay un gran reto para los que somos ingenieros sísmicos, porque al menos mi experiencia acá en San Diego es de que nosotros nos comunicamos, debe haber excepciones, por supuesto, sabemos comunicarnos muy bien con la computadora, con máquinas, equipos, pero comunicarnos con otras personas realmente no sabemos hacerlo muy bien. Debemos tener técnicas de comunicación, etcétera, y en ese sentido es muy importante poder crear trabajo comunitario, trabajo con otras especialidades, sociólogos, comunicadores sociales, que saben eso, ¿no? Nuestra experiencia acá cuando hicimos el escenario en San Diego fue de que por varios años estuvimos tratando de llegar, pero no sabíamos cómo llegar a otras profesiones, a otras comunidades dentro de aquí. Nos contactamos con gente que estaba más relacionado con política, ciencias políticas, ciencias de la comunicación. Ellas inmediatamente vinieron y hicieron en pocos meses lo que nosotros no pudimos hacer por años. Ahí me di cuenta la importancia de la comunicación, la importancia de poder saber transmitir lo que queremos llegar para que la gente que no entiende o no tiene la formación profesional, digamos, pueda entenderlo y que después pueda interesarse y se tomen las decisiones que sabemos que nosotros deberíamos tomarse. ¿Cuál es la idea de un escenario? La idea de un escenario es un poco ponerse a pensar y pensar en el futuro. ¿Qué es lo que puede pasar si algo ocurre? Y eso es lo que nos propusimos acá, y eso es lo que la idea que se propuso en el año, durante los 50 en realidad, esta persona, Herman Kahn, que es considerado como el padre del escenario. Es un poco como que, bueno, por ejemplo, era la Guerra Fría y había que ver qué es lo que se tenía que hacer contra la Guerra Fría, cómo encararla, y él vino con esa idea del escenario. Ok, veamos qué es lo que pasaría si tal cosa ocurre, o tal otra cosa ocurre, o tal otro evento ocurre, y después cómo es que responderíamos a eso. Simplemente es sentarse, pensar, constatar la realidad y ver cómo poder reaccionar y estar preparado para eso. Entonces, esa misma idea, ese mismo concepto que fue desarrollado en el marco de guerra, fue aplicado a otros campos, en las finanzas, en la economía, etc. Y después, por supuesto, fue aplicado en el campo de la ingeniería sísmica, en el campo del sismo. ¿Qué pasaría, como hicimos acá en San Diego, por ejemplo, una región con más o menos 3.3 millones de habitantes? ¿Qué pasaría si hay un sismo de una magnitud 6.9 a la población, a las escuelas, al aeropuerto internacional, al puerto internacional? ¿Qué es lo que va a pasar con los hospitales de la región?
qué es lo que cómo vamos a responder en términos de respuesta inmediata, de emergencia, cuántos heridos pueden haber, cuántos muertos podrían haber, y luego, después de eso, lo más importante es qué hacer para poder reducir esos potenciales efectos que podrían suceder debido al sismo. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en San Diego y que también se ha hecho como experiencia en otras partes del mundo. Y lo que hacemos y lo que estamos tratando de promover es que esta idea, este concepto de escenario, sea también aplicados a otras regiones, a otros lugares del mundo que ya se han hecho, pero que se sigan haciendo, se sigan promoviendo. Sabemos más o menos la distribución de los sismos a nivel mundial, ¿verdad? Este es un mapa que presenta la localización de los epicentros de sismos con magnitud mayor de 7 del año 1900 hasta el presente. Está bien clara aquí la identificación de lo que se conoce como círculo de fuego, ¿verdad? Y aquí tenemos Ecuador, aquí está más o menos San Diego. Estamos partes del círculo de fuego del Pacífico, ¿verdad? A propósito, casi toda mi vida he vivido en este círculo de fuego, ¿no? Parte de mi vida aquí en Perú, parte de mi vida aquí en San Diego y parte de mi vida aquí en Japón. Así que yo no sé si yo estoy persiguiendo a los sismos o los sismos me persiguen. Aquí hay algunos ejemplos de escenarios sísmicos que se han hecho en Estados Unidos, tratando de simular qué es lo que podría suceder aquí, por ejemplo, en New Madrid, lo que podría suceder en California si hay un sismo en la falla de San Andrés, en la parte sur, o si hay un sismo en la parte norte de la falla de San Andrés, Cascadia, magnitud 9, estas son de zona de subducción, son ejemplos ya de escenarios sísmicos que se han hecho acá en el país. Este es más o menos la realidad sísmica en el área de San Diego y más o menos lo que se hizo. Uy, ¿qué pasa? No se mueve esto. Lo que se hizo fue tratar de, más o menos una vista panorámica de la bahía de San Diego. Esto es más o menos en forma esquemática la traza de la falla de Ross Canyon o Cañón de la Rosa. Si se dan cuenta en esta zona, esta es la zona del centro, y si se dan cuenta acá hay varios rascacielos, edificios muy altos, de 40, 60 pisos de altura. Entonces, y la falla está pasando justamente a través de eso, ¿no? Claro, cuando fueron construidas esas edificaciones no se sabía de que la falla pasaba por ahí. Después, posteriores estudios se han hecho de que se ha visto que la falla realmente ocurre a través del centro de la ciudad. Entonces el escenario para San Diego se discutió, ¿no?, cuál sería la magnitud, cuál sería el tipo de ruptura de la falla. La falla se desplaza para este nivel de magnitud 2 metros de deslizamiento superficial, de corte superficial, y más o menos, aunque eso está cambiando, se considera que puede haber una recurrencia, un intervalo de recurrencia del orden de los 750 años. Para estas características del escenario, esta es más o menos la distribución de las intensidades sísmicas. Y también aquí se encuentra la ciudad de San Diego. Esta es la frontera entre Estados Unidos y México. Y aquí tenemos Tijuana. Entonces, la región de Tijuana y la región de San Diego prácticamente es una sola región. Hay una gran integración, no solamente histórica, económica, sino también, por supuesto, desde el punto de vista tectónico, geológico, etc. Cualquier cosa que pase a San Diego va a afectar a Tijuana, cualquier cosa que pase a Tijuana va a afectar a San Diego, incluidos los efectos de la pandemia. En base a este escenario que se estimaron que en la ciudad, en el área de San Diego, podrían haber daños a las edificaciones y infraestructura en el orden de los 38 billones de dólares, o sea, 38.000 millones de dólares. Más o menos 120.000 edificaciones sufrirían daños entre moderado y completo. Aproximadamente 8.000 edificaciones sufrirían daños
que ya no se pueden reparar, o sea, había que, están paradas, pero hay que demolerlas porque están muy dañadas. Y más o menos 36.000 familias tendrían que ser desplazadas. Se prevé que podían esas familias irse a otros lugares fuera de California, como por ejemplo Arizona o cosas así. En términos de cómo se afectaría a la población, más o menos entre heridos habrían en el orden de los 13.000 y más o menos 800 muertes por los efectos del sismo, del colapso de las estructuras. Entonces, hay muchos ejemplos que se pueden aprender de esto. Con estos números, con estos estudios, hemos sido ya parlamentarios locales aquí que trabajan en el Parlamento a nivel del Estado de California, mostrándoles el estudio, mostrándoles los números, mostrándoles los efectos y ver que apoyen legislación, leyes que puedan disminuir esos impactos de sismos en la región. Hay varias lecciones acá para poder ser aplicadas, ¿no? Crear conciencia cuando publicamos, y durante el proceso de elaboración del escenario siempre hemos tenido la oportunidad de que los periódicos locales nos han entrevistado, estaciones de radio, estaciones de televisión. Eso ha promovido cierto nivel de levantar la conciencia en la gente, sobre todo aquí en San Diego, que mucha gente conoce la falla de San Andrés, que está como a 200 kilómetros de acá, pero no conocen la falla de Ross Canyon, que ya está justo cruzando la ciudad. Entonces, y luego también, como les decía, es crear conciencia no solamente en la población, sino también en los negocios, en el sector de educación, sector de transporte, en las autoridades, en los que tienen la decisión, sobre todo en la parte económica y política. Nunca es tarde para empezar esto, cualquier momento se puede empezar, cuanto antes mejor, por supuesto. Hay una estrategia, lo que seguimos, formar primero un grupo de trabajo. Ese fue como un núcleo, después ese núcleo comenzó a expandirse, formar como una coalición. Luego, por supuesto, se necesita cierto dinero, ciertos fondos para poder implementar los estudios, las simulaciones, etcétera. Luego poder identificar y proponer y defender cuáles podrían ser las acciones que promuevan la resiliencia, ¿no? Y en esta parte en la que estamos, que ya ver cómo iniciar acciones que puedan controlar esto. Nunca es tarde, como decíamos, para poder implementar un proyecto así como un escenario. Se puede hacer en cualquier parte del mundo y siempre hay que tener en cuenta que se puede aprovechar oportunísticamente ciertos eventos, ¿no? Como por ejemplo la actual pandemia puede ser un buen motivo de decir que esa es una amenaza natural. Lo mismo un sismo va a ser una amenaza natural. No estuvimos suficientemente preparados y es un evento que ha ocurrido como la pandemia. Un evento como sismo también puede ocurrir y hay cosas, en el último año han habido eventos sísmicos que se han producido durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, es cuestión también de encontrar el ángulo, cómo llegar a las autoridades, cómo llegar a la gente, a la población, para poder empezar un proyecto así, de despertar conciencia. Hay una experiencia de cómo, también después de que ha habido desastre, cómo poder recuperarse, cómo poder levantarse, ¿verdad? Este libro, de alguna manera, describe esas experiencias que son muy importantes a nivel internacional, en diferentes contextos, como por ejemplo en Estados Unidos, diferentes dos huracanes, el desastre del 11 de septiembre, en China, el sismo de Sichuan, en Japón, por ejemplo, el sismo que les hablaba de Tohoku, del gran sismo y tsunami, el sismo de Kobe del año 95, en Indonesia, que es una zona muy inestable desde el punto de vista sísmico, donde ocurrió ese gran tsunami, desastre. En Nueva Zelanda también con esa secuencia de sismos que ocurrieron entre el año 2010 y 2011, y por supuesto también en India, especialmente con la experiencia de Gujarat el año 2001.
Uno de los aspectos muy importantes acá, que francamente, al menos a mí personalmente, me ha llamado la atención, es lo que se conoce como vulnerabilidad social. Y aquí es lo que también hay que comenzar a ver de una manera más amplia, digamos. Y es de que hay que reconocer de que la amenaza natural, digamos que es la madre de las amenazas naturales, lo que está pasando ahorita en el mundo, es lo que se llama el cambio climático. El cambio climático puede ocurrir por factores naturales que están fuera de nuestro control, pero el cambio climático que estamos preocupados, que se trata también de enfocar y de ver, es el cambio climático que ha sido inducido por las actividades económicas de los seres humanos en el planeta, ¿verdad? Entonces, ese cambio climático que ha sido inducido por la actividad humana a través de las emisiones de gases, etcétera, que ha producido este calentamiento global, está causando una exacerbación en la intensidad y en la periodicidad de la ocurrencia de inundaciones, la elevación del nivel del mar, huracanes, tornados, fuegos forestales, fuegos naturales, olas de calor, sequías, etc. Y también, por otra parte, estamos teniendo de que la intensidad y periodicidad de sismos, deslizamientos, tsunamis, erupciones volcánicas, incluso, yo no soy epidemiólogo o especialista en virus o enfermedades infecciosas, pero los especialistas del año pasado, la reunión anual de la Sociedad de la Academia Nacional de Medicina aquí de Estados Unidos, el tema fue cambio climático y la pandemia. O sea, incluso hasta los problemas de cambio climático han afectado el surgimiento y cómo ha evolucionado la pandemia actual a nivel mundial. Y luego también, por supuesto, otros efectos como cuestiones, amenazas industriales y otras. Nuestro interés está acá, por supuesto, ¿verdad? Acá. Y es lo que nosotros vamos a tratar de enfocarnos más. A nivel mundial, los números de muertes por desastres entre el año 2000 y 2019. Acá hay una comparación. Esto es en todo el mundo, ¿eh? Este es un reporte que fue publicado justamente el año pasado por una división de una organización o un organismo de las Naciones Unidas. Tenemos que el número total de muertes debidos a sismos es 58%, debidos a tormentas 16%, debidos a temperaturas extremas 13%, inundaciones 9%, sequía, deslizamientos, actividad volcánica, etcétera, 3%. Si vemos acá, tenemos un 58% de las muertes producidas por amenazas naturales han sido inducidos por sismos. 721.318 personas que se han perdido sus vidas en este intervalo, en esta década, ¿ok? Entre 2000 y 2019. Vamos a ver cuál es el efecto de la actual pandemia. A nivel mundial, esto lo chequeé esta mañana, hoy día a las 10:52, hace más o menos como un par de horas. A nivel mundial habían casi ya cerca de 3 millones de muertes y solamente en Estados Unidos más de 560.000 muertes por la pandemia. Hay muchas cosas en común entre la pandemia, los efectos de la pandemia y también efectos de sismos. Y muchas cosas en común, sobre todo en la parte social. Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Este cuadro, este gráfico viene del mismo reporte y es un gráfico muy interesante y proporciona mucha información. Aquí en el eje horizontal vemos, por ejemplo, la población con bajo nivel de ingresos económicos y aquí tenemos la población con alto nivel económico. Y aquí la baja media, nivel bajo medio y el nivel bajo alto. ¿Ok?
¿Y qué es lo que se plotea aquí en el eje vertical? El número de muertes. El número de muertes causados por desastres. ¿Qué es lo que vemos inmediatamente? El número de muertos promedio por desastres, acá, es este. El más alto está relacionado con la gente de bajos recursos económicos. Y según los recursos económicos se incrementan, el número de muertes va disminuyendo. La estatus social o el estatus económico de las personas, de la población, va a tener y va a determinar de manera muy contundente los efectos los efectos social, del rango de los niveles de ingreso de la gente. ¿Okay? No puede ser más claro este tipo de gráfico. Hay varios comentarios, reconoce esto por supuesto. Los desastres naturales tienen un efecto desproporcionado en los billones de pobres urbanos en el mundo y estamos en un ciclo que hasta ahora no podemos salir. Un ciclo que no favorece a nadie, ni a los ricos ni a los pobres. Que la pobreza causa los desastres y que los desastres causan la pobreza. Y hay que ver una forma efectiva de poder salir de ese ciclo. Recientemente, solamente el día de ayer, el Consejo Nacional de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, ha emitido un documento llamando a la actual pandemia la disrupción global singular más significante después de la Segunda Guerra Mundial, con implicaciones a la seguridad, políticas, económica y de salud, que tomará efecto por años en el futuro. Este reporte también anticipa que las fuerzas demográficas, tecnológicas, de medio ambiente y económicas van a redefinir el mundo en los siguientes 20 años. O sea, los efectos de la actual pandemia se va a ver incluso todavía en los siguientes 20 años, en varios aspectos que todavía ahora quizás pero este reporte publicado el día de ayer ya lo está visualizando. Avances en la tecnología tienen la potencial de resolver estos problemas, incluyendo el cambio climático y las enfermedades, las pandemias, etc. Pero también pueden provocar nuevas tensiones a nivel internacional. Esa disparidad, por ejemplo, que se está viendo. Justamente el día de hoy veía un artículo en que el porcentaje de vacunados en la población adulta aquí en Estados Unidos ya se llegó al 25%. Y ese mismo artículo se estaba cuestionando cuándo el resto del mundo va a llegar a ese nivel, con los ritmos poco lentos que está pasando. Entonces, y si todos no están seguros, pues nadie va a estar seguro, ¿verdad? Entonces, este efecto social se ha visto no solamente en las pandemias, sino también en otras amenazas naturales, como por ejemplo inundaciones, ¿verdad? Lo que pasó acá en el país con la huracán Katrina, que ha habido un desastre, el impacto social, el impacto físico, el impacto de manejo del desastre, etcétera. Este mismo tipo de fenómeno, este mismo tipo de aspectos que están involucrados en tratar el desastre, se puede aplicar de igual manera a las inundaciones como también a los sismos. El huracán Katrina ya hizo un buen énfasis, ¿no? Desenmascaró, digamos, destapó la vulnerabilidad social. La gente más pobre fue la más afectada. La gente que vivía en las edificaciones más antiguas, la gente con menos protección, fue la gente más afectada. Y que aún después de todos los años que ha pasado, todavía hay gente que no se recupera, nunca se va a recuperar de los impactos de ese desastre. Entonces hay muchas preguntas que hay que formularse sobre la vulnerabilidad social.
qué lugares en una región determinada son más socialmente vulnerables, quiénes son los más vulnerables, cómo se puede hacer un manejo del desastre considerando las desigualdades. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar que se está diciendo que los efectos de la pandemia se está viendo más en la gente con menores recursos económicos, los primeros en ser vacunados no fueron esa gente, fueron la gente con recursos económicos más altos. Y es increíble porque tanto se estaba hablando de la disparidad y cuando han implementado el programa de vacunación, lo único que han hecho es enfatizar esa disparidad, no tratar de combatirla o tratar de reducirla. Entonces hay un cuadro, no quisiera entrar en detalles acá, de cómo es que poder encarar este problema de la vulnerabilidad social y en el impacto que pueda haber en el riesgo, considerando diferentes tipos de amenazas, incluidos aquí el sismo, ¿no? Esto es lo que se conoce como el Pressure and Release Model, el modelo de presión y de liberación o de alivio. Cómo es que se puede reducir la presión del impacto de un desastre es solamente si es que se reduce la vulnerabilidad social, si es que se reduce o se ataca esas fuentes que generan esas desigualdades sociales en una población. Y hemos visto que pobreza causa desastre y desastre causa pobrezas. En realidad, ¿cómo salir de ese ciclo? Hay índices que se han desarrollado para poder ubicar geográficamente en un área determinada, en una región determinada, en una ciudad determinada, cuáles son las zonas, las áreas que tienen una mayor vulnerabilidad social y se han desarrollado índices, valores relativos de que más o menos indiquen cuáles son las zonas más o menos vulnerables socialmente. Y esto se ha considerando, por ejemplo, el estatus socioeconómico, cuál es el nivel de educación, cuál es el nivel de ingresos económicos, de acuerdo a la composición de las familias y si es que hay gente con incapacidad físicas o limitaciones físicas. Por ejemplo, acá se ha visto que la pandemia ha afectado las zonas, son construcciones antiguas y además construcciones donde si era permitido solamente 5 personas en un apartamento, pues en realidad en ese apartamento vivían 15 y por supuesto que la propagación del virus se ha dado con mayor fuerza. De la misma manera, si viene un sismo, como esas son construcciones antiguas, son las primeras que van a sufrir los mayores daños. El estatus de minoría o no, dependiendo del contexto y del lenguaje que se habla, si hay gente que no habla el lenguaje local, pues va a ser gente que no va a poder seguir las instrucciones que se dan de preparación, etcétera. El tipo de vivienda en que existe, en términos no solamente de composición, sino también de material de construcción, considerando su antigüedad, etcétera. Y el transporte es increíble, ¿no? Porque si la gente va a usar transporte público, y el transporte público usan buses que está lleno de gente, y el virus se transmite por la cercanía entre gente, etcétera, y la gente tiene que tomar el bus público para ir a trabajar. Entonces hay un ciclo ahí que cómo vamos a controlar eso, ¿no? Entonces, claro, la gente que ha tenido que salir a trabajar y utilizar el transporte público son la gente que más se ha expuesto y la gente que se ha enfermado, etc. Se han desarrollado otros índices, no voy a entrar en detalle acá. También hay un índice que ha sido desarrollado por las Naciones Unidas que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que trata also de encarar este aspecto social. También el modelo global de sismos, no sé si ustedes conocen este proyecto, que lo llaman GEM, también trata de encarar y de incluir la vulnerabilidad social dentro de sus evaluaciones. Ellos también hacen ese tipo de escenario, han desarrollado programas de cómputo que puedan hacer estimado de las pérdidas si un sismo con ciertas características se presenta en una región determinada.
aquí hay algunas bases de datos que pueden ayudar para poder definir esta vulnerabilidad social y poder identificar esos índices y poder ver cómo es que se puede atacar y cómo es que se puede reducir esa vulnerabilidad social. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Si todavía tengo tiempo. Eso es a su entender realmente. ¿Cómo? A su entender. Ya Ah, por hoy no quedan más charlas en esta plataforma, así que como usted entienda. Sí, o ok, sea, entonces, para no no. cansarlos tampoco, quizás unos 5 minutos más, ¿ok? Sí, por favor, ajá, Ya, para no ok. extenderme. Entonces, si hay estos problemas relacionados con la vulnerabilidad social, eso también está relacionado con resiliencia, ¿no? Estamos hablando de resiliencia comunal, no solamente resiliencia de edificios, sino también cosas individuales, aisladas, estamos hablando de toda la comunidad. Cuando hablamos de seguridad sísmica, cuando hablamos de resiliencia sísmica, estamos hablando no solamente de edificaciones y infraestructura, también estamos hablando de la gente, de la población, ¿verdad? Si hay gente que ya está en una situación en desventaja, pues obviamente no vamos a poder tener una comunidad resiliente. Desde el punto de vista de concepto, y es lo mismo, y eso para mí fue bien claro, ¿no? Si va a haber un sector que va a estar más afectado por el virus y otros sectores que no, ¿de qué se sirve de que este sector esté aparentemente inicialmente protegido cuando este sector no lo está? El virus no va a respetar nada, o sea, va a transmitirse. Entonces a la gente que tiene altos recursos le va a convenir y va a ser parte de sus intereses de que esta gente de bajos recursos no tenga las condiciones, porque si no va a ser también una amenaza para ellos, ¿verdad? Y si eso lo podemos hablar a nivel de una comunidad, también lo podemos hablar a nivel de comunidad internacional. Lo que está pasando en Brasil se está esparciendo en todo el mundo. No es solamente ya un problema de Brasil, es un problema mundial. El virus, las nuevas variantes que se han generado en Brasil ya llegaron acá a San Diego. Los están monitoreando. Ya están contando esos casos. Lo que ha pasado en Sudáfrica también, esa variante ya llegó acá. Entonces, hay toda esa interconexión y que, como les decía, tenemos que estar pensando en cómo poder salir de ese ciclo de pobreza que causa desastre y desastre que causa pobreza. Podemos hablar de la misma manera como podemos hablar de equidad en la salud, también podemos hablar de equidad en la vulnerabilidad social y cuando hablamos de los efectos de los sismos. En el punto de vista de, por ejemplo, de la pandemia, se vio que los más afectados aquí, al menos en Estados Unidos, eran los afroamericanos, los hispanos, los asiáticos, que la mayoría de ellos no es porque haya un problema en sus genes, no es que sea un problema que está relacionado con la composición física del cuerpo, del color de la piel, no, es por las condiciones sociales, materiales en las que viven, porque siempre están trabajando en trabajos que no tienen un alto nivel económico, un alto ingreso, son la gente que está trabajando, porque no puede trabajar remotamente, no tiene el lujo de poder trabajar remotamente, es la gente que está usando a diario el transporte público y es la gente que más se está infectando. Así de simple. Y esa, como les decía, la relación es que esas gentes viven en zonas que van a estar físicamente más vulnerables a los sismos también. Entonces, cuando hablamos de esto, de vulnerabilidad social y tratar de superar esto, tenemos que hablar de conceptos como de igualdad y de equidad, ¿no? Un poco que estas figuras acá tratan de ver cuál podría ser el concepto de igualdad, ¿verdad? Si damos los mismos recursos a tres personas que son diferentes, y eso se hace por el concepto de igualdad, no todos van a poder tener acceso, ¿no?, a lo que les interesa, ¿verdad? Aquí damos lo mismo a tres personas con tallas diferentes, situaciones diferentes, solamente uno se favoreció, uno más o menos y el otro nada. Simplemente porque se dijo, bueno, hay que darles a todos lo mismo.
¿verdad? Sin ver las condiciones particulares. Y aquí esto representa una persona, pero puede representar un grupo social, puede representar un grupo económico, puede representar un sector de la sociedad y la comunidad. Cuando se habla de equidad, es un poco de dar los recursos a la persona de acuerdo a sus condiciones, lo que necesita, ¿no? Ok, esta persona se encuentra en la zona donde este muro es más alto, es más baja, entonces hay que darle 3, pues, porque así pueda ver, pueda acceder, tenga acceso. A esta persona está en esta zona, no necesita 3 cajas, necesita una. Esta está en una situación intermedia, necesita 2. Entonces el resultado va a ser que los 3 van a tener el mismo nivel de acceso a algo, ¿verdad? Pero cuando planteamos así el problema, ¿estamos planteándolo bien? En realidad, discutir entre igualdad o equidad realmente no está planteando el problema, la raíz aquí del asunto. Y lo que estamos tratando de hacer acá es de hablar de justicia social. Y de tratar de decir, aquí no es problema de cuánta caja necesito ni dónde estás. Aquí el problema es que existe una barra, una barrera, un muro que les está impidiendo a ustedes tener acceso que otros no lo tienen. Entonces, cuando planteamos así el problema, es que planteamos el problema desde el punto de vista de justicia social. Y no pensar solamente en igualdad y equidad. Eso como concepto, ¿verdad? Como concepto para después ver cómo es que nosotros vamos a proponer o tratar de proponer ciertas medidas a nivel de ingeniería, a nivel de resiliencia sísmica y de su sostenibilidad. Martin Luther King, el año 66, dijo algo muy cierto, ¿no? De todas las formas de inigualdad, de desigualdades, la injusticia en el cuidado de salud es la más inhumana. Él estaría muy sorprendido si podía abrir los ojos y ver lo que está pasando ahora. Desafortunadamente, mucho de lo que él decía no se ha hecho realidad todavía, ¿no? No solamente aquí, sino también a nivel mundial. Entonces, y aquí un poco la discusión que estaba planteando hace un momento, ¿no? En que si no se ve, si no se soluciona lo que puede pasar con este sector que está sufriendo injusticia social, los que no sufren injusticia social, finalmente también se van a ver impactados. Porque hay que plantearlo esto desde un punto de vista conjunto, de comunidad, ¿verdad? Y eso no solamente cuando se habla de... Entonces, si hay esta situación de injusticia social, no va a poner solamente en riesgo a ese sector que está vulnerable, sino va a poner en riesgo a todos. ¿Ok? Como por ejemplo ahora se dice, bueno, se va a vacunar, se vacunan, hay gente que se está vacunando, pero mientras que haya gente que no esté vacunada, el virus se va a propagar y se puede llegar a una situación en la cual el virus se desarrolle mutaciones, que la gente vacunada, esas vacunas ya no sean efectivas. ¿Qué se ha conseguido entonces? ¿Cómo vamos a estar? ¿Vamos a estar en un ciclo ahí? Entonces, hay que pensar de una manera más integral, más de ver de que si alguien no está seguro, pues nadie va a estar seguro. Tenemos que plantear de una manera que todos tengamos la seguridad o que todos, que haya una mentalidad de comunidad regional, comunidad local, comunidad internacional, en que todos tengamos que encarar los problemas para romper esos ciclos que a nadie benefician. Hay algo que lo encontré en un lugar, en alguna publicación, y después me he olvidado la fuente, disculpen por eso, pero la pregunta era, ¿qué es lo que determina la probabilidad de que usted pierda su vida, alguna de sus extremidades, su trabajo o su casa, después de un desastre, de una amenaza natural? La respuesta es bien simple. Los que están a mayor riesgo, estamos hablando a nivel mundial, y creo que se aplica en cualquier lugar, son los pobres. Y más aún si se vive en un país que tiene un gobierno corrupto, deshonesto e inefectivo. Es
no estamos hablando acá de tectónica, de que estamos subducción o no, estamos simplemente hablando de pobreza y de gobiernos, que desgraciadamente ahí que como ingeniero tampoco no somos los expertos, ¿eh? Y eso es lo que yo quería remarcar también, que es una de las buenas cosas que tenemos en el ERI, de que tenemos gente que sabe estos problemas, que profesionalmente pueden encarar estos problemas, que profesionalmente pueden proporcionar elementos para poder evaluar y ver soluciones a este problema y trabajar juntos con ellos, ¿no? Porque tampoco nosotros no podemos estar simplemente haciendo programas de cómputo bonitos, usando las últimas tecnologías cuando hay gente que se está muriendo, ¿verdad? Hay que trabajar con los otros expertos, tiene que ser un trabajo multidisciplinario para poder encarar diferentes tipos de riesgos. Y hay otra cosa muy importante, ¿no? Que al menos aquí ya se paró la cantaleta de decir que un país era primero en el mundo. En realidad, lo único que consiguió ese país que decía que era el único en el mundo, lo único que consiguió es de decir que es el único país que está solo en el mundo. Estamos en un momento en que la actual pandemia está poniendo un reto a todos los seres humanos y que no debemos ya estar pensando en mi país, en mi comunidad, tenemos que pensar ahora en la sobrevivencia como especies en el planeta. Y no es que sea mi país primero, sino que todos tenemos que juntar esfuerzos, energías, etcétera, para poner el planeta primero, encarar ese problema de calentamiento global, encarar esos problemas de justicia social y poder definir y mejor los diseños sismoresistentes, al menos en la parte que nos corresponde, que sea resiliente y sustentable. Y finalmente, lo que tenemos que hacer probablemente como ingenieros es de movernos en nuestros conceptos de diseño sismoresistente, de que solamente está, que tiene como objetivo proteger la vida y evitar el colapso, sino también movernos a conceptos de resiliencia y sostenibilidad. Tenemos que ver el problema y encarar el problema de vulnerabilidad social y poder desarrollar, no tratar de ver solamente problemas superficiales de esto, sino encarar los problemas de equidad, diversidad y de inclusión. Tenemos que mejorar cómo comunicamos el riesgo a la gente, cómo comunicamos el riesgo a la población, cómo comunicamos el riesgo a aquellos políticos que son los que hacen, toman decisiones en términos legislativos y también financieros. Y finalmente, pensar en una resiliencia, no solamente en términos de edificaciones e infraestructura, sino también considerando la población como un todo y tratando de superar ese problema de justicia social, vulnerabilidad social. Aquí tienen mi contacto, información de contacto. Si hoy día tienen todavía algunas preguntas o se les ocurren algunas preguntas después de mi presentación, que me puedan contactar y para poder seguir en comunicación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted. Ahora, no sé, Brittany, ¿tenemos un tiempecito para las preguntas o será en el conversatorio? Muchas gracias, ingeniero Meneses, por su presentación, súper interesante. Y sí, justo eso, quería más bien hacerle la consulta al ingeniero Meneses. ¿Qué le parece si mejor en el conversatorio, como hay un espacio para preguntas y respuestas, podemos tratar las dudas que tengan las personas que han asistido a la conferencia de hoy en el conversatorio? Entonces, Ya, está bien. Sí. Listo, Ya. entonces en el chat en este momento puse un enlace en Zoom, creo que está habilitado para todos, así que todos podrían visualizarlo. Y también está el horario de inicio. Tenemos una pausa como de 30 minutos aproximadamente y ahí sí empezaríamos con el conversatorio. Hay unas 2 conferencias adicionales y podemos continuar con las preguntas de esta conferencia también. Muy No bien. sé si alguien tiene de pronto alguna pregunta en cuanto a la logística.
Igual la mayoría de ustedes tiene ya el enlace, seguramente se ha registrado el conversatorio. En todo caso, el enlace que está en el chat es de acceso directo. Eso nada más. No sé si hay algo más, ingeniera Claudia, y si no, podríamos dar por cerrado este primer segmento. Bueno, ya en este punto sería qué más necesitan de mí, si quieres que los acompañe en el conversatorio o cómo será. Claro, sí, ya le escribiría a usted también y entonces con todos nos veríamos en 30 minutos en la otra reunión Zoom. Como les comentaba, ya está el enlace ahí. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.